¿Cómo están? Majonora presente. Cada vez que me pregunten algo, anótenme ahí Majonora y que está bien. Así yo sé que, bueno, la clase va dirigida a Majonora. Estamos aquí con todo esto de la cuarentena y el coronavirus, pero seguimos estudiando y hoy vamos a estudiar algo bien profundo. ¿Se ve bien ahí? Creo que sí. Muy bien. Les voy a decir qué es lo que vamos a estudiar hoy. Perfecto. Hoy vamos a estudiar algo muy profundo y muy interesante. Estamos empezando el tercer libro de la Torá, Sefer Vayikra. Este Shabbat vamos a leer Vayikra. El título que le puse a la clase tiene que ver con los 13 principios de fe. Genial, la fe, muy bien. Veo que me escriben, muy bien. Y vamos a estudiar algo muy, muy profundo que tiene que ver... Me veo muy grande, esperen que me voy a hacer así. Así, así. Bueno, tiene que ver con el tema de la veracidad de la Torá, de la perfección de la Torá, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando? La semana pasada habíamos visto las condiciones de los profetas, como la diferencia entre la profecía de Moshe y los otros profetas. Moshe es el máximo profeta. A través de Moshe, Hashem nos entrega la Torá es la palabra divina. Muy bien. Y lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con una corriente que no va de acuerdo a la Torá o en contra de la Torá y le queremos contestar. No sé si escucharon alguna vez el tema de la crítica bíblica. ¿Escucharon alguna vez de este tema? Vamos a analizar qué es lo que dicen ellos, ¿está bien? Y cómo podemos contestarles. Son preguntas muy interesantes, ¿está bien? Voy a plantearlo un segundito. Bueno, es así. Empiezo, ¿está bien? Comenzamos. Desde hace aproximadamente 150 años, 180 años, surge una corriente intelectual, ¿no? Que se dan de pensar y reflexionar y analizar, llamada crítica bíblica. ¿A qué se dedica? Se dedica a estudiar el texto bíblico, ¿no? Crítica bíblica, agarra el texto, especialmente el Antiguo Testamento, la Torá y los profetas, y a cuestionarlo, mostrando posibles contradicciones, irracionalidades, ironías y absurdos. Ya con estas 4 palabras estamos de acuerdo que la crítica bíblica no está a favor nuestro, ¿no? ¿Por qué? Miren lo que quieren encontrar. Quieren encontrar contradicciones. Vamos a ver cómo nosotros le vamos a contestar. Irracionalidades, como que lo que está diciendo ahí no tiene sentido. Ironías, como que lo que está diciendo ahí es muy irónico. O absurdos, como que es absurdo lo que está diciendo. Nosotros decimos, la palabra de Hashem es la verdad absoluta. O sea que es perfecta. O sea que no estamos de acuerdo con todo lo que ellos están planteando. Y todo eso, ¿por qué lo hacía esta corriente, la crítica bíblica? Todo esto para concluir que no se trata de un texto divino, sino que la Biblia es producto del intelecto, costumbres y sabiduría humana de distintas épocas. ¿Entienden? O sea, ¿qué quiere decir esta corriente? Esta corriente quiere decir que la Torá no es divina, ¿no? Quiere desacreditar a la Torá. Y por eso me parece muy importante, pero muy importante, responderles. Como cuando ellos cuestionan y ellos como que piensan que tienen la verdad, vamos a ver si tienen o no. Nosotros le vamos a contestar y le vamos a demostrar la perfección de la Torá. ¿Está claro? Lo más triste, aunque no se pueda creer, que hoy en día cuando se estudia Biblia o se estudia Torá en las grandes universidades del mundo, Harvard, Oxford, la cátedra de la Biblia, de la Torá, la basan en interpretaciones de la crítica bíblica. Para mí eso sí que es absurdo, porque si vos estás analizando la Torá, la palabra divina, lo primero que tendrías que traer son los grandes comentaristas, ¿no? Si yo voy a estudiar un pasuk y profundizo en un pasuk, obvio que primero, a ver qué dice Rashi, qué dice Rabbi Abraham Ibn Ezra, ¿no? No dicen eso, dicen, a ver qué dice la crítica bíblica. Como que la crítica bíblica tendría la interpretación verdadera.
Y eso lo enseñan en las grandes universidades. Es triste. Parece a propósito, parece. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, miren, lo que es muy interesante son las preguntas que tienen. Porque las preguntas son buenas. Las preguntas son buenas. Lo que yo digo es que las respuestas de ellas son malísimas. Y las conclusiones que sacan, peores. Las preguntas son buenas, se le pueden dar respuestas buenas. Vamos a ver cuáles son los planteos de la crítica bíblica. Esta pseudociencia aporta como argumentos para sostener su hipótesis los siguientes puntos. Vamos a ver cuáles son, cómo ellos sostienen lo que ellos quieren decir. Primero, ahí vamos a ver 8 puntos. Punto número 1. Existen textos anteriores a la Biblia que ya mencionan estas leyes, estas historias y estas costumbres. Así ellos afirman que muchos de los textos de la Biblia ya se encuentran en varias culturas del lejano oriente, como por ejemplo la historia del jardín del Edén. ¿Entienden? Primer planteo, miren, la Torá me habla del Gan Eden, ¿no? El jardín del Edén. Bueno, claro, dice, eso también lo encontramos en otras culturas, en otros libros antiguos de otras, ¿está bien? De otras culturas. ¿Y qué? Dice, entonces puede ser que la Torá no es que te trae la palabra divina. Lo copió de ahí, porque también existía. O el diluvio, del diluvio de Noé, o sea, el gran diluvio que hubo en el mundo, en otras culturas también se habla. Se habla de que hubo un gran diluvio, que el mundo se inundó. Entonces voy a decir que la Torá es verdad. La Torá lo sacó de ahí, es lo que dicen ellos. Argumentan que esas fuentes son anteriores a la Biblia y que la Biblia las copió. No solo los eventos, sino también encuentran códigos de leyes similares, como por ejemplo el Código de Hammurabi. Por ejemplo, el famoso Código de Hammurabi tiene leyes muy parecidas a los 10 mandamientos. Entonces dicen, ustedes dicen que Dios entregó los 10 mandamientos y así está escrito en la Torá de ustedes, dicen ellos, ¿no? Que quieren criticar. No, esas leyes ya estaban en otros pueblos, la copiaron. O sea, ¿entienden lo que quieren decir eso? Que Hashem no lo entregó, que en el libro que nosotros decimos que Dios entregó, no, algún autor lo copió. ¿Y cuál es la prueba? Y que encontrás ese código de leyes parecido a los 10 mandamientos en otras culturas. Por lo tanto, concluye la crítica bíblica que la Biblia no es de origen divino, pues esas ideas ya existían anteriormente. ¿Entendieron? Este fue el primer planteo y vamos a ver cómo le contestan. La pregunta es buena. Ahora, la conclusión. Punto 2. Versiones bíblicas contrapuestas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de la creación de la mujer, existe una diferencia grande entre lo que dice en el capítulo 1, en donde dice que Zahar Unekevá Varaotam, macho y hembra, los creó, y el capítulo 2, en donde dice que a la mujer la creó del cuerpo del hombre. ¿Está bien? Bitzela, ¿no? Santo que lo tradujan como costilla o como costado. Pero, ¿se acuerdan? Creo que esto lo estuvieron profundizando mucho con el Rab Guidón Mendoza, ¿no? Bueno, entonces, pero miren la pregunta de ellos, la pregunta de la crítica bíblica. En el capítulo 1 dice algo y en el capítulo 2 dice otra cosa. ¿Cómo puede ser? Ante esta contradicción, ellos le dicen enseguida, dicen, contradicción. Puedo dar otra aplicación, ¿no? Pero ellos ya, contradicción. La crítica bíblica opta por decir, miren la conclusión, la gran conclusión filosófica, que hay 2 tradiciones y la persona que escribe la Biblia decide poner las ambas. ¿Entienden? Dice, ¿por qué en el capítulo 1 lo crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo y en el capítulo 2 la mujer sale del hombre? No, en verdad había 2 tradiciones y no sabían cuál era la verdadera. Entonces pusieron una en el capítulo 1 y otra en el capítulo 2. A mí me parece que las respuestas que dan son para reírse, ¿no? O sea, las preguntas buenas, porque el capítulo 1 dice así, el capítulo 2, pero las respuestas es para reírse, son infantiles. No. Lo mismo ocurrirá con los 10 mandamientos, por ejemplo.
Es por eso que encontraremos pequeñas diferencias entre los 10 mandamientos que figuran en Shemot, en Parashat Yitro están los 10 mandamientos. Y en Devarim, en Parashat Baet Hanan, también están los 10 mandamientos. En una dice Shamor y en otra dice Sajor, ¿no? En una dice Sajor, Yom Shabbat, recordar el Shabbat para santificarlo, y en otra dice Shamor, guardar. ¿Por qué en esas tablas donde cita a los 10 mandamientos, ahí hay una palabra? Y en el otro lugar donde cita a los 10 mandamientos hay otra palabra. Sabemos, ¿no? Como decimos en el Lejado Di, todos los Shabbatot. Shamor, Besajor, Vedibur Ejad, el Shamor. Y Sajor lo dijo de una sola palabra, Shem. Nada más que es un concepto. Viene en profecía y se puede entender así y así. Pero ellos dicen, ¿por qué dice esta palabra y esta palabra? ¡Ah! No sabían cuál era la correcta. Entonces pusieron las dos. Para mí es para reírse. Todo. ¿Pero entendió la pregunta? Al lugar la pregunta. Tercera pregunta. Ahora voy a resumir las tres primeras. Diferencias lingüísticas. En algunos párrafos, la Torá se refiere a Dios con un nombre. Y en otros párrafos, se refiere a Dios con otro nombre, ¿no? A veces dice Amonai, Shema Vaya, Yud Ke Vav Ke, y a veces dice Elohim. A veces dice El, y a veces dice Shaddai. Son distintos nombres, ¿es verdad? Ustedes me dicen, ¿por qué? ¿Por qué hay distintos nombres de Dios en pasajes diferentes? Conclusión. Esto, acorde a la crítica bíblica, hace alusión a que fueron escritos por distintos autores. ¿Entiendes la conclusión? En el capítulo 1 dice este nombre, y en el capítulo 8 dice otro nombre. Ah, ya entendí. El capítulo 1 lo escribió una persona, y el capítulo 8 otra. ¿Esa es la conclusión de por qué está el nombre de Dios diferente? Y entonces, ¿por qué hay nombre de Dios diferente? Te puedo dar una respuesta mucho más seria. Fueron escritos por distintos autores, y que los compositores de la Torá unieron todas estas versiones y las pusieron todas juntas. Claro, esto no es divino. Entonces hay un grupo de personas que agarraron todos los textos y lo pusieron. Y después dijeron que era la palabra de Hashem, pero no. ¿Entendieron lo que dicen? Hasta ahora, las primeras 4 preguntas fueron. La primera pregunta número 1, ¿cómo puede ser que las historias que están en la Torá estén en otras culturas? La segunda fue, ¿cómo puede ser que a veces hayan contradicción entre un capítulo y otro? Porque dice aquí, el capítulo 1 crea al hombre y a la mujer, el capítulo 2 la mujer sale del hombre. Acá dice Shamor, acá Sajor. La pregunta número 3, ¿por qué en algunos capítulos aparece un nombre de Dios y en otros capítulos aparece otro nombre de Dios? Pregunta número 4, descubrimientos arqueológicos. Miren lo que plantea la crítica bíblica. Ellos sostienen que muchos de los relatos de la Torá no concuerdan con los descubrimientos arqueológicos. Ellos dicen, ¿es verdad lo que dice la Torá? Y claro que es verdad, decimos nosotros. No, hay muchas cosas, no concuerda con lo que la arqueología dice. Ahora, no concuerda con lo que vamos a ver si es verdad. No sé si lo dicen, como dicen, no, seguro que no. ¿Qué seguro? ¿Lo revisaste? Bueno. Quinto, contradicciones aparentes. Por ejemplo, ¿está bien? En la época del rey Yoshiau, un grupo de personas dicen que encuentran un libro de la Torá. Y todos los que estaban allí presentes se asombran por ese gran hallazgo. Ahora una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que el rey Yoshiau encuentra un Sefer Torá? ¿Está bien? ¿Cómo puede ser que en la época del rey Yoshiau se encuentra un Sefer Torá y de repente todo el mundo se asombra? Si todo el mundo se asombra, ¿qué? ¿Entonces no conocía la Torá? No entiendo. ¿Qué decimos siempre nosotros? ¿Qué decimos siempre? Que la Torá es una tradición perfecta, que siempre hubo Torá escrita y Torá oral. Entonces no puede ser que de repente estén asombrados porque encuentran un Sefer Torá. Buena pregunta, ¿no? Está clara la pregunta. ¿Cómo puede ser que se asombren al encontrar un Sefer Torá? ¿Qué pasó entonces? Pero si sostenemos que la Torá se mantuvo desde siempre, entonces, ¿no tendrían que asombrarse por el descubrimiento? Pues deberían haber muchos más libros de Torá. ¿Se entendió la pregunta? Perfecto. Una más y
Resumo para la gente que está entrando ahora. Esta clase va dirigida a Majonora, por eso la chica de Majonora, si tiene alguna pregunta, tiene prioridad para preguntarme y yo contestaré. ¿Está bien? Después, si hay alguien que tiene otra pregunta, después me lo pueden mandar por el WhatsApp la pregunta. Bueno. Sexto. Hasta aquí las chicas de Majonora. ¿Está todo claro? Que alguna escriba. Voy al punto número 6. ¿Está bien? Voy al punto número 6. Sí, Baruch Hashem. Perfecto. Frases de los sabios que reforzarían la idea de que no todo fue dictado por Dios. Oye, todo el Tanaj es la palabra de Hashem. ¿Qué quieren hacer los de la crítica bíblica? Desacreditar. Ellos quieren decir que no es la palabra de Hashem. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Con estos planteos que hacen, que nosotros lo vamos a contestar fácilmente, ¿sí? Besrat Hashem. ¿Está bien? Ahora, mire la frase de los sabios que trae. Ejemplo de esto es lo que dice Moshe, que un midrash, ¿no? De los Jajamim. Dice que Moshe escribió la Torá y también la Parashá de Bilam y el libro de Job. Moshe escribió la Torá, la Parashá de Bilam y el libro de Job. ¿Por qué no tiene sentido? Porque la Parashá de Bilam es una Parashá. Entonces, escribió la Torá y la Parashá de Bilam. Y si la Parashá de Bilam es una Parashá. No entiendo, es lo mismo que escribió la Torá y escribió el libro de Vaikra. No, y claro, si el libro de Vaikra es la Torá, no entiendo. Entonces, es verdad, no se entiende porque dice, escribió Moshe la Torá y Parashá de Bilam. Buena pregunta. Y el libro de Job. Yoshua escribió su propio libro y también escribió los últimos 8 versículos de la Torá que hablan de la muerte de Moshe. Es un planteo. Si en la Gemara ahí me dice que Yoshua escribió los últimos 8 pesukim de la Torá, nosotros decimos siempre que toda la Torá fue escrita por Moshe, desde la primera letra hasta la última. Entonces, ¿cómo me va a decir que los últimos 8 versículos los escribió Yoshua? Buena pregunta. En el Talmud dice que los sabios dudaban si incluir el libro de Yehezkel entre los libros sagrados. Dudaban si Yehezkel entraba en el Tanaj. Ezequiel. Pues había versículos que contradecían a la Torá. Hasta que vino Rabbi Hananiah ben Hizkiah y explicó todos aquellos pesukim, todos los versículos que estaban en conflicto. Entonces, los sabios decidieron incluir el libro de Yehezkel en el Tanaj. Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo? Yo pensé que todo el Tanaj es la verdad absoluta, siempre me dijeron el Tanaj es la palabra de Hashem. Puede ser que hubo una época que dudaban si Yehezkel entraba en el Tanaj. No entiendo. Si es la palabra de Hashem, no tienen que haber ninguna duda. ¿Cómo dudaron si entraba? No sé, es buena pregunta. La crítica bíblica va a cuestionar. Ellos se agarran de esa para atacar, ¿no? Si la Biblia es de origen divino, entonces, ¿cómo es posible que un profeta contradiga lo que está escrito en la Torá? O sea, aparentemente encontraban contradicciones en Yehezkel a la Torá y por eso todavía no lo pusieron en el Tanaj. Otro ejemplo es lo que dice en Avot de Rabbi Natán. Dice que en un principio los libros de Mishle, de Kohelet y de Shira Shirim fueron enterrados. Ganzuotam, Genizá. ¿Por qué? Hasta que los miembros de la gran asamblea, Anshe Knesset Agedolá, los explicaron. Y desde ahí fueron parte de la Biblia. No entiendo. No decimos siempre que Shira Shirim, Kohelet, Mishle, las palabras de Hashem a Shlomo Amelech lo escribió, la palabra de Hashem tiene que estar en el Tanaj. Había cierta época que dudaron. ¿Por qué dudaron? Buena pregunta. La pregunta es buena, las preguntas son buenas. Ahora las conclusiones, paupérrimas, malísimas. Punto número 7. Falta de lógica en algunos textos. Esto lo estuvimos estudiando este año, si se acuerdan, chicas, a ver si se acuerdan. Por ejemplo, nos dice que en 210 años que estuvieron esclavizados en Egipto, pasaron a ser de 70 nefayot, de 70 almas, 70 personas, a más de 2 millones, 3 millones de personas. 600.000 de 20 a 60 hombres, más mujeres, más o menos 3. ¿Cómo de 70 se van a convertir en 3 millones? ¿Cómo crecieron tanto en tan poco tiempo? Entonces, ¿qué va a decir la crítica? Imposible, lo que dice la Torá es mentira. Bueno, este año justo trajimos la prueba y explicamos cómo en 210 años no hay ningún problema en que se hagan 3 millones de personas. Pero ellos como que dicen,
Creo que todo el tema del coronavirus, hoy eso es muy claro para demostrarlo, ¿no? ¿Vieron? Les llegó ese WhatsApp que quería demostrar por qué es tan peligroso y por qué hay tantos contagios y por qué no salir a la calle. Y el ejemplo de que había un emperador con un médico, no me acuerdo, de la corte, y le pone estaban jugando al ajedrez, ¿no? Entonces le da un consejo, y después que le dice el consejo, bueno, quiero que me pagues. No quería que le pague, el rey quería recompensarlo. Dice, ¿cuánto quieres que te dé? Y por cada cuadradito del juego de ajedrez, 1 gramo. El segundo cuadrado, no, 1 gramo no es nada. Bueno, dice, bueno, por el segundo cuadradito lo multiplicás, 2. Por el tercero, entonces 4. Por el cuarto, entonces 8. Ah, bueno, no es nada, pensó el rey. Y después le dicen al rey que no había tanto trigo en todo el reino para devolverle lo que él había pedido. ¿Cómo? Vos ves una tablita así y vos pensás que la cuenta te va a dar en 1.000, 2.000, 3.000. Es que no hacemos la cuenta. Si arriba la cuenta se va duplicando, llegás a números de millones, de 1.000 millones, de gigantescos, pero no te das cuenta. Bueno, no importa. Si vieron el WhatsApp, creo que lo entendieron lo que quise decir. Entonces, bueno, igual lo que tendríamos que contestar es cómo es que en 210 años, de 70, se convirtieron en 3 millones. ¿Está bien? Ellos lo ven como imposible. Vamos a demostrar que no es imposible. Y la última, esto también se fue, este año estuvieron estudiando con el Rabbi Sakal, contradicciones científicas. Este aspecto abarca varios puntos. Existen leyes naturales inquebrantables. El mundo se rige por las leyes físicas. La Torá habla de milagros que rompen esas leyes. Entonces acá también la crítica bíblica diría, es imposible lo que dice la Torá, porque la Torá me habla de milagros. ¿Qué son los milagros? Todos son leyes físicas. Entonces tendría que demostrarle que es posible que existen los milagros. El punto 2, la Torá habla de una creación a partir de la nada. Eso contradice la ley de la conservación de la materia. Nunca se puede perder la energía o la materia. Máximo la materia se transforma en energía o energía se transforma en materia. ¿Y qué decimos nosotros? Que Dios creó todo de la nada. Ellos dicen, es imposible, ¿cómo puede ser? Le contestamos, también lo estuvimos estudiando en los 13 principios de fe, ¿no? El mundo se va renovando y desarrollando, evoluciona. La Torá nos habla de una creación ya hecha, en un grado de desarrollo avanzado. Entonces, ¿cómo puede ser? La Torá me dice como que ya todo, de repente, como que ya está creado, y nosotros decimos, no, hay evolución. O sea, siempre se dice en la ciencia, hay una evolución. Entonces, ¿cómo de repente? Cuarto, ¿cómo puede ser que de repente me diga que Metushelach, vivió 969 años? ¿Cómo una persona va a vivir 969? Adán Arishon, 930. Noah, 950. Imposible. Una persona vive máximo hasta los 120. ¿Cómo la Torá me trae una lista de personas que vivieron tantos años? Imposible, dice la crítica bíblica. La longevidad de los individuos que cita la Torá no es compatible con lo que vemos hoy en día. Otra. Por un lado dice que la luz fue creada en el primer día. Y por otro lado nos dice que el sol fue creado en el cuarto día. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo fue creado? ¿El primero o el cuarto? La edad del universo que plantea la Torá es contradictoria con la que plantea la ciencia. Si la ciencia me dice que hoy en día el universo tiene 15.000 millones de años y la Torá me habla de 5.780, entonces una contradicción. Hay estrellas que están a una distancia de millones de años de luz y nosotros podemos ver esa luz. Quiere decir que ya viajó durante millones de años la luz a mi ojo. Porque si yo digo que esa estrella está a 20 millones de años luz, significa que a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros, 380.000 kilómetros por segundo, a la velocidad de la luz, tarda 20 millones, ¿está bien?, de años en llegar la luz a mi ojo. Entonces, si tarda 20 millones de años en llegar la luz a mi ojo, significa que esa estrella por lo menos existe 20 millones de años. Entonces, ¿cómo entra esto con lo que la Torá dice que tenemos 5.780? Buena pregunta. Muy bien. Hasta aquí todas las preguntas. Las últimas se dividieron en 7 preguntitas que tienen que ver con ciencia y Torá. Y las otras tuvieron que ver más con el texto. Todas son de la crítica bíblica
Y aquí vamos a empezar a contestar. ¿Quedaron claras todas las preguntas? Chicas de Majonora. Vemos. Bueno, ahí van a escribir hasta que hacen chuchu. Bueno, vamos a empezar a contestar. Empezamos a contestar. Sí, Rafa, buenísimo. Si hacemos un poco de historia, en los comienzos de la crítica bíblica, los primeros que comenzaron con esta doctrina, siglo XVIII al final más o menos, o XIX al principio, fueron, en esto tengo me gustaría indagar un poquito más, pero son no de corrientes judías, ¿está bien? Católicos, protestantes, pero no judíos. O sea, los que empezaron con la crítica bíblica no eran judíos, no judíos. Y como que había una intención, a propósito, eso es lo que es lo que quiero decir, a propósito para desacreditar al Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es la base del judaísmo, la barra absoluta. Entonces, si desacredita eso, es como decir, ¿ves? Tenemos que ir por otros lados. Lo lamentable es que hoy en día se estudie, que esto no tendría ningún sentido que entre dentro del judaísmo, o sea, que se estudie entre judíos. Y a veces, en el mundo, lamentablemente, en muchos lugares de estudios dentro del judaísmo reformista, ellos cuando explican la aplicación de los pesukim, a veces se basan en la crítica bíblica. ¿Cómo te podés basar en la crítica bíblica que justo es lo contrario a la Torá? Lo contrario al judaísmo, que vino a desacreditar. Entonces no me expliques o no le enseñes esto a estos alumnos, pobrecitos. Los confundís. Y como dijimos, en las grandes universidades también. Tremendo porque la falsedad de lo que es esto, las preguntas son buenísimas, pero las respuestas... Bueno, va. La metodología de ellos era plantear buenas preguntas, incógnitas agudas, y de esta manera poder aportar con sus respuestas, claro, porque van la pregunta y después dan la respuesta que le parece a ellos, nuevas interpretaciones que no eran las clásicas, y de esta manera afianzar sus principios teológicos, afianzar de esta manera lo que ellos quieren decir, contrarios al espíritu bíblico judío. Porque lo que ellos quieren decir va en contra del espíritu de lo que la Torá quiere enseñar. Pero ellos, ¿cómo llegan a esa conclusión? Ellos dicen, te pregunto esto, ¿ves que no tenés respuesta? Ah, te doy mi respuesta. ¿Viste? La Torá no es divina. O sea que es mal intencionado. Según ellos, vamos a empezar. La Torá fue escrita en 3 épocas distintas. A ver, miren, ¿se acuerdan la pregunta buena de ellas? Una pregunta buena. ¿Cómo puede ser que de repente aparece el texto como que hay ciertas contradicciones, que en el capítulo 1 dijo esto y capítulo 2 dijo aquello, o como que el nombre de Dios aparece en este capítulo así, en el nombre de Dios en el capítulo asá? Miren las respuestas. La Torá fue escrita en 3 épocas distintas. La más antigua es aquella que tiene que ver con temas agrícolas, que figuran en el libro de Shemot. Por ejemplo, en Parashat Mishpatim hay muchas leyes que tienen que ver con el campo. Otra época es la de los reyes de Israel. Y al tema que más sobresale ahí serán los temas nacionales. Estas cosas abundan en el libro de Deuteronomio, Devarim. La tercera etapa tiene que ver más con los aspectos de la santidad, que fue escrita en la época del exilio a Babilonia. Estos temas son los que predominan en el libro de Vaikra. Ahora miren, vamos a analizarlo juntos. Está bien. Encontré que en un texto habló mucho de los campos y en otros capítulos habló mucho de la parte nacional de Israel. En otro capítulo habló de la Kedusha. Bueno, ¿está bien? Buena pregunta, muy interesante. Ah, ¿sabes qué? Esto lo escribieron hace 3.000 años, esto lo escribieron hace 2.500 y hace 2.000. ¿Le parece seria la conclusión? Nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Uno puede decir, bueno, es una posibilidad. Claro, ellos quieren decir que no es divino, que Hashem no lo hizo, que lo hicieron los hombres. Ahora, no hay respuestas mucho más sencillas para explicar por qué en este libro, digamos, por qué en Sefer Devarim va a hablar más de la parte nacional y la tierra de Israel. Porque en Sefer Devarim están por entrar en la tierra de Israel.
como están por entrar en Israel, Moshe Rabbeinu, están por entrar a 40 días, están por entrar, entonces seguro que lo que va más a reforzar es, ahora vamos a conquistar la tierra de Israel, y vamos a plantearnos ahí, y vamos a construir el Bet Hamikdash. ¿Por qué voy a hablar de eso ahí? Porque ahora estoy por entrar en Israel. No porque ese libro fue escrito 1000 años después. ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué en otro libro habla de... ¿Por qué en Sefer Vayikra habla más de Kedushá? Y bueno, porque el tema de Vayikra fue más el tema del templo. Entonces, como ese es más el tema del templo, ahí habla más todas cosas que tienen que ver con Kedushá y el templo. No porque fue escrito 1000 años antes o 1000 años después. ¿Qué tiene que ver la respuesta? ¿Entendieron? ¿Entendieron que la respuesta no tiene nada que ver? Muy bien. Más. Ahora le voy a dar otro ejemplo. Respuestas a los planteos de la crítica bíblica. Con respecto a la diferencia lingüística. Está bien. Por ejemplo, esto sí es bueno. Ellos preguntaron, ¿por qué aparece el nombre de Hashem? Aquí, en estos capítulos aparece este nombre de Dios y en otros capítulos otro nombre de Dios. Dice, conclusión. Lo escribieron distintos autores. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué distintos autores? ¿Y por qué aparece otro nombre de Dios? Bueno, ahora te voy a dar respuestas. ¿Está bien? Con respecto a la diferencia lingüística, por ejemplo, con el nombre de Dios, que se utiliza en cada párrafo, esto no necesariamente hace alusión a que fueron escritos por distintos autores y que los compositores de la Torá juntaron todas estas versiones, como quieren decir ellos, y las pusieron todas unidas. Vamos, antes de leer, les explico yo. Es obvio, y eso es algo básico en el judaísmo, que Hashem es uno. ¿No? Hashem es único. Es obvio que Hashem no se lo puede definir. Y también sabemos que los nombres de Dios nos hablan de sus atributos, de cómo Dios maneja el mundo. Si lo maneja con justicia, aparece este nombre. Si lo maneja con misericordia, aparece este nombre. Si lo que quiere recargar es el poder, aparece este nombre. Entonces, por eso en este capítulo está este nombre, en este capítulo está este nombre. ¿Qué tiene que ver que...? Habían varios nombres de Dios y no sabían cuál era el correcto, entonces esto lo escribió esta persona, esto lo escribió esta persona. No, esos nombres significan, es algo mucho más profundo. Este texto está hablando del tema justicia y por eso se recalca este nombre. Este texto está hablando del tema de misericordia y por eso se recalca este nombre. Pero, por favor, más. Vamos a llevarlo al absurdo, a lo que ellos dicen, ¿está bien? Al absurdo. Para responder a este punto, en Estados Unidos, un profesor universitario que daba cátedra a alumnos de la Universidad de Harvard, le entregó un recorte de un artículo del diario The New York Times que hablaba del presidente Obama. En ese entonces, el presidente Obama. El artículo hablaba del presidente Obama. Ahora presten atención porque el ejemplo es muy bueno para explicar lo que estamos diciendo. En ese artículo, algunas veces se referían a Obama como presidente Obama. Otras figuraba Obama. En otras partes del artículo figuraba Barack Obama. Y otras veces, señor presidente. En el título se referían a él como presidente de los Estados Unidos de América. Perfecto. ¿Cuál era la tarea que planteó el profesor? Era subrayar cada vez que se referían al presidente en el artículo. Subrayen, ¿está bien? Cada vez que se refieren al presidente. Una vez hecho esto, les dijo. Entonces subrayaron donde decía presidente de Estados Unidos, cuando decía Obama, donde decía Barack Obama, donde decía solamente Obama, donde decía señor presidente, todos subrayaron todo. Perfecto. Bien, muy bien, ¿terminaron, alumnos? Sí, terminaron. Una vez hecho esto, les dijo el profesor, pero ¿por qué encontraron así? La conclusión era que el artículo fue escrito por varios periodistas. Varios periodistas diferentes, y que cada uno utilizaba una manera específica para referirse al presidente. Está aquel periodista que se dirigía a Obama como señor presidente, otro lo hacía como Barack Obama, otro lo hacía como, etcétera. La editorial decidió unir todas esas notas y hacer un solo artículo. No es para reír, es para reír la conclusión, ¿no? Obviamente. Los alumnos se echaron a reír y consideraron esa idea como ridícula. Claro, porque no es el mismo periodista que a veces quiso enfocarse en esto y dijo señor presidente, aquí dijo el señor Obama, acá dijo Obama. Es el mismo artículo que lo escribió en distintas formas, ¿no? No es. Por cuanto que está escrito en maneras diferentes, son muchísimos periodistas. Lo mismo que quisieron decir con la Torá. ¿Por qué aparece este nombre de Dios aquí y este nombre de Dios allá? Son distintos autores.
nada que ver. Es que es el mismo autor, es Hashem que nos está enseñando algo y nos quiere enfocar en misericordia, justicia, poder, no sé, bondad. Nos quiere enfocar y tenemos que profundizar en lo que quiere decir el texto. El profesor continuó su clase diciendo, muy bien, ahora es que le quedó en claro esto, verán que no vale la pena que dediquemos nuestra atención a contestar los argumentos de aquellos que sostienen que la Biblia tiene distintos autores. ¿Por qué? Por el hecho que se refieren a Dios con distintos pronombres o nombres de Dios. Acto seguido, se dedicó a demostrar que los nombres de Dios que se utilizan en cada contexto tienen que ver con cierto atributo de Dios al cual ese nombre hace alusión. Y tiene que ver con los sucesos que él está relatando. ¿Se entendió? Y mucho más. Es más, les traigo otro jaque mate a lo que dijeron ellos. Vos decís, bueno, este nombre de Dios está este autor, entonces en otro capítulo, en otro nombre, otro autor. Si a veces en el mismo pasuk aparece este nombre de Dios y este nombre de Dios. Entonces, ¿por qué aparece en el mismo pasuk? Porque en el mismo pasuk me quiere enseñar algo de Hashem. No. Eran distintos autores. Pero si son distintos autores, ¿cómo en el mismo versículo aparecen los dos nombres o los tres nombres diferentes? No tiene sentido. Está bien, obvio que no. Es mucho más profundo. O sea, ¿vieron? La pregunta era buena. ¿Por qué el capítulo 1 solamente figura el nombre Elohim? En el capítulo 2 aparece por primera vez Shema Vaya. Obvio que entender ese nombre de Hashem me va a hacer entender mucho más lo que me quiere enseñar el capítulo 1. Pero obvio que está hablando de Hashem. Nada más que el capítulo 1 me está hablando de Hashem, que creador del universo. Y para decir creador del universo y mantenedor del universo se dice con la palabra Elohim. Por eso ese nombre de Dios figura. Pero después en el capítulo 2 me va a hablar más del sentido de la vida, ¿está bien? Y lo que quiere Dios del ser humano. Entonces va a aparecer el Shema Vaya, porque Shema Vaya tiene que ver con el sentido y el objetivo. Pero eso es mucho más profundo en deducir conclusiones de por qué aparece este nombre de Dios y no este nombre de Dios. Y no la conclusión que ellos sacan, que no tienen ninguna demostración a lo que están diciendo. ¿Se entendió? Creo que sí. Todos estos puntos ya fueron descartados y desplazados. Otro, si fuese que tienen razón, y que esto fue escrito 500 años antes, esto 500 años después, y esto 1000 años después, todos estos puntos ya fueron descartados y desplazados. Todos los expertos en lingüística, en lenguaje, dicen que se trata del mismo estilo lingüístico. Ahora vamos a, ¿quién entiende de lengua? Los que tienen del hebreo, el hebreo antiguo, el hebreo moderno. Bueno, ¿cuál es el estilo de toda la Torá? El mismo. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo de la Torá, es el mismo estilo lingüístico. Eso fortalece la idea que es el mismo autor y que no hay autores diferentes, porque si no hay autores diferentes, él enfoca esa palabra, la utiliza más, o esa palabra tiene otra interpretación, o hay un desarrollo de la lengua en que esa palabra después de 1000 años significa otra cosa. Pero si uno ve que en toda la Torá sigue el mismo rigor, y siempre las mismas palabras se utilizan de la misma manera, y significa lo mismo, y esto me enseña aquí, esto significa, o sea, en el estilo lingüístico también te demuestra que fue todo escrito en la misma época. Esto echa por tierra la idea de que eran totalmente distintos. Argumento que los había llevado a concluir que fueron escritos por distintas personas y distintos sabios. Hoy en día todos concuerdan con que el idioma utilizado para la Torá es muy antiguo, o sea, toda la Torá está escrita en un idioma muy antiguo de la Torá, del hebreo que era utilizado en esa época. Perfecto. Muy bueno, me parece que la explicación los tira abajo, les contesta bien. Es muy importante contestar esto, ¿eh? Es muy importante porque estas son las herramientas que utilizan más en el mundo laico. En el mundo laico, cuando quieren ir en contra de la Torá, o está bien, o reformista, entonces me parece que tenemos que tener respuestas bien firmes para demostrar la veracidad de la Torá. Otro punto que vale la pena resaltar es que todas las conclusiones a las que arriban, está bien, todas las conclusiones a las que arriban están basadas en especulaciones. Es muy importante esto. No es como un método científico que, bueno, hago una pregunta, llego a una conclusión, pero a esa conclusión que llegaste la tenés demostrada. No. Como dije, si quería demostrar que este libro fue escrito 500 años después que entonces tendría que demostrar que de la manera lingüística esta palabra no existía en esa época. Por eso
en ese libro apareció y en el otro libro no apareció porque esa palabra no existía. Eso sería una demostración. Pero no, todo lo que dicen ellos son especulaciones. No están basadas en pruebas reales, ni siquiera pruebas arqueológicas. Te hablaron mucho de arqueología, vamos a ver al contrario. Pues hasta ahora, todos los descubrimientos arqueológicos nos han demostrado la veracidad de los escritos de Torá. De verdad, no estoy fanático porque, bueno, claro, me pongo la camiseta de religioso y quiero defender. No, de verdad, hoy en día, todos los descubrimientos arqueológicos verifican lo que la Torá dice. Cuando la Torá dice que en ese lugar hubo una ciudad y se van a excavaciones y se descubren los escombros de esa ciudad que existió en ese lugar que la Torá dice que existió ahí. Tanto Jericó, tanto ejemplos. Ver los papiros que se encontraron en Egipto. Hay dos películas que siempre les recomiendo cuando sale el tema de la salida de Egipto, ¿no? Decodificación del Éxodo y evidencias, siempre me olvido la última, secuencias de evidencias del Éxodo, no me acuerdo. Bueno, hay dos libros que están en YouTube, te traen un montón de pruebas arqueológicas de lo que la Torá dice es verdad. Todo lo que la Torá dice perfectamente correcto. De verdad, pruebas arqueológicas. Papiros que se encontraron en Egipto, que hablan acerca de las plagas. Las tumbas que tienen escritos acerca de cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo. No estoy hablando desde la Torá, estoy hablando desde otras culturas que están describiendo el mismo hecho. O sea que ese hecho que la Torá dice que pasó, sucedió de verdad. Está toda esa esquela que habla de las plagas de Egipto. ¿Está bien? Hasta se encontró aparentemente dónde estaba enterrado Yosef, o dónde estaban enterrados los hermanos de Yosef en Egipto. Hasta el faraón que pudo vivir en la época de Moshe Rabenu, Ahmosis. Se encontró un montón de cosas. Las excavaciones arqueológicas contemporáneas en los últimos 200 años, estamos hablando de los últimos 200 años, no hacen más que demostrar y seguir demostrando que todo lo que dice la Biblia, la Torá, es verdadero. Estoy hablando en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, los 24 libros del judaísmo, Torá y profetas. Muy bien, pero déjenme ver en horarios cómo estoy. Bueno, un minuto más y ya les dejo un recreíto para las chicas porque no sé si van a tener clases con otro rab. Seguimos el itinerario que una hora cada rab. Desde la perspectiva judía, toda la Torá es verdadera y fue entregada por Dios. Por lo tanto, desde el momento que podemos demostrar que la Torá es verídica y de origen divino, entonces todo lo demás cae. No hace falta que le demos una respuesta específica a cada tema. Quiero explicar esto. Es verdad que las preguntas de ellos son muy buenas y a veces, y trato de responder. ¿Está bien? La pregunta es buena, las conclusiones malísimas, yo le doy respuesta, tiramos abajo lo que dijo. Ahora, hay a veces que hay preguntas muy buenas que también es más complicado contestar. Pero del vamos. Si demostré que la Torá es verdad, o sea, si tengo pruebas de la veracidad de la Torá, ya está. No tengo que contestar cada pregunta específica. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque del momento que demostré que la Torá, o sea, primero hay que demostrarlo, ¿no? Si te demostré que la Torá es divina, o sea, el testimonio del pueblo en el monte Sinaí, que captaron que Dios habló con Moshe. O sea, Moshe es profeta verdadero. Del momento que demostré que la Torá es verdad, entonces ya está. A veces hay preguntas y no entiendo por qué dice así, por qué dice así, está bien. A veces no tengo todas las respuestas, pero no me puede, del momento que ya demostré que la Torá es verdad, ya está. Está bien, no tengo obligación de contestarte cada pregunta específica. Mejor si te contesto. ¿Entendieron el rigor de la demostración? Estoy siempre sosteniendo que te demostré que la Torá es verdad. Si no te demostré que la Torá es divina, entonces tenés razón. Pero si demostramos que la Torá es divina, entonces no porque tenga una preguntita va a caer mi emuná. Mi emuná sigue firme porque ya está demostrado que la Torá es divina. Ah, es una pregunta buena, hay que entender, hay que ver. ¿Se entendió? Bueno, chicas de Majonora, ¿quieren preguntar algo? ¿O está claro? Hoy profundizamos, fue profundo. O sea, trajimos las preguntas de ellos y les quisimos contestar. Esta vez, estoy por la mitad, no terminamos todo todavía. No terminamos todo, pero más o menos fuimos contestando la mayoría. Vamos a seguirlo esto. ¿Quedó claro? Veo muchas preguntas de todos. ¿Todo claro? Gracias. Y a él. Muy bien. Bueno, entonces le mando saludos.
a todo el grupito, firmes, estamos en Israel, estamos pasando por esto, ¿qué le vamos a hacer? Es parte de todo el sistema, ya están los rabanim hablando de qué podemos encontrar positivo en todo esto. Bueno, por lo menos seguimos estudiando Torah, volvemos a las fuentes, cada uno más con sí mismo, atar la camoja, amar al prójimo como a ti mismo. Y bueno, chicas, muchos saludos y bueno, seguiremos estudiando.